Está bien. Bueno, no me río. Bueno, Juan, seguimos con el ciclo a 4 años de Hemisferio Izquierdo, charlando sobre cuestiones de política en Uruguay. También estamos haciendo entrevistas a nivel regional. Esta es entre casa porque vos también integrás Hemisferio Izquierdo, además de otros espacios que compartimos. Y esta está abocada a un tema que vos estudiás, que es el poder económico en Uruguay. La titulamos Patriciado, un poco, y Poder Económico en Uruguay, un poco rememorando el libro de Real de Azúa sobre el patriciado uruguayo, que confieso que no leí, pero que bueno, es una buena referencia. Vos sos trabajador social, sos docente de facultades sociales, ¿verdad? Y bueno, integrás Hemisferio Izquierdo y integrás también Trabajo y Capital, este espacio de economía política que compartimos. Como introducción al tema, es un tema de mucha importancia, el tema del poder económico en Uruguay o en general, y eso es inversamente proporcional con la pelota que le damos, ¿no? Es un tema que se aborda bien poco desde la academia, desde la política en general, está como oculto, es una zona opacada del debate político, es una zona opacada en la academia. De hecho, creo que hasta tu trabajo, que es de hace pocos años, ¿verdad? De 1 o 2 años, que hiciste la tesis de maestría, el último antecedente grande sobre el poder económico en Uruguay creo que era el de Stolovich, si no me equivoco. Cerca del 89, Sí, 87, ¿no? sí, igual hay algunos trabajos parciales que abordan, o sea, que abordan un sector. Por ejemplo, hay unos trabajos de Lance Buquet sobre los medios de comunicación, Ahí va. pero después gran trabajo de Stolovich, sí. Claro, Stolovich, Incluso el trabajo que yo hice tampoco le llega, digamos, no le llegan a los talones a eso porque es un trabajo donde yo agarré básicamente los capitales que tenían algún tipo de presencia en la industria uruguaya, así que claro, tampoco digo, de Stolovich es un trabajo sobre el total de la economía. claro. Vos te focalizaste en el sector industrial. Sí, lo de Stolovich es. Sí, 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 como No, decía que lo de Stolovich es un trabajo realmente impresionante, ¿no? Creo que son como 3 tomos, de los cuales algunos están medio perdidos, no se han sí, vuelto a editar. Este, pero bueno, eso también es sintomático, ¿no? Que sí, hayan es difícil pasado. de conseguir y es un laburo. Es un laburo así gigantesco, ese libro es gigantesco porque si uno ve cuándo sale cada uno de esos tomos, es todo en un lapso de 3 4 años, ¿no? Claro, Con las condiciones de acceso a la información de aquella época, sí, digamos, mucho más difícil, ¿no? Por lo sí, 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 pronto, no hay internet, eso ya es una cosa porque hoy claro. en día uno más o menos alguna búsqueda por internet puede hacer, encontrar vinculaciones, pero ya, o sea, ese trabajo es un trabajo de referencia y muy, muy pesado, ¿no? Vos comentabas en algún momento Y que bueno, y antes Stolovich, tener, no, que Stolovich revisaba los obituarios, puede ser, o las revistas de sociales como para ir tejiendo conexiones entre las familias y eso. sí, 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 sí. Sí, bueno, es que eso es una cosa que hay que hacer, ¿no? Si uno se pone a estudiar esos temas, es medio obligado que tiene que leer necrológica, ¿no? Es así como, porque ahí uno termina de armarlo, digo, y más cuando uno estudia el empresariado uruguayo, que es básicamente un empresariado familiar, ¿no? Y es básicamente un conjunto de capitales muy ligados a determinadas familias, que eso básicamente también se va heredando y se van entrecruzando, porque son familias que básicamente se mueven en círculos muy cerrados. Claro, Entonces, uno cuando empieza a hacer los mapas de los capitales en el Uruguay, de los grandes capitales en el Uruguay, está obligado a leer, a tener que leer necrológica y armar árboles genealógicos, no es otra. claro. Sí, porque no es tampoco un sector social muy expuesto ni muy estudiado, y en el caso uruguayo bastante pacato, ¿no? No, sí, sí, yo diría que es un sector con un perfil muy bajo, ¿no? O sea, el gran empresariado, el gran capital nacional, es un sector de un perfil muy bajo. Incluso los que jetean a veces en la televisión o en las revistas no son, digamos, hay mucho más grandes que, o sea, permanecen totalmente desapercibidos y ajenos de la, digamos, de la exposición pública, ¿no? Claro.
Quizá a diferencia de Argentina, otros países donde eso pareciera ser más. Sí, de Argentina, de Brasil, sí, sí. Sí, en el Uruguay es un perfil mucho más bajo, ¿no? Del empresariado. De Chile, ¿no? Chile, digamos, los grandes grupos familiares chilenos son mucho más expuestos, más conocidos, más, en el Uruguay son más callados, ¿no? Bueno, entonces empecemos ya entrando en tema. La primera pregunta que te Vamos. quería hacer era, ¿qué empresariado, qué burguesía, qué estructura de propiedad tenemos en Uruguay? A grandes rasgos. Bien. Nosotros, yo como te adelantaba ahí, ¿no? Nosotros tenemos que a mí me gusta decir, un capitalismo familiar o dinástico, más bien, ¿no? Porque a diferencia de lo que sucede en otros lugares del mundo, ¿no? Nosotros tenemos empresas, las grandes empresas en Uruguay son o extranjeras, que eso nos vamos a meter con eso más adelante, o son empresas estatales, muy poquitas, pero hay grandes, empresas gigantes que son estatales, ANCAP, UTE, Antel, el Estado también es parte de un gran capital, pero cuando vamos al capital privado nacional nos encontramos con que son empresas, la mayoría de ellas familiares, bajo control familiar, área de las empresas, no está distribuida entre un montón de accionistas, donde cada uno invierte y compra acciones como quiere. No, son en general propiedades de una o dos o tres familias, ¿sí? Y son a su vez empresas cerradas, o sea, no son empresas no son empresas que cotizan en bolsa y que por lo tanto constantemente van cambiando su propiedad y su paquete accionarial, sino que son empresas bastante cerraditas, donde no hay mucha alteración de accionistas y con una gran concentración, ¿no? O sea, los dos o tres principales accionistas tienen el 100% del paquete accionarial y a su vez son familias entre sí, o sea que no se da como en, no sé, en las grandes corporaciones norteamericanas o inglesas, donde puede haber, digamos, las acciones están difuminadas con una cantidad enorme de accionistas y quien ejerce la conducción de la empresa son mandos gerenciales que son asalariados de la empresa. Bueno, acá no, acá la propiedad y el control de la empresa están bastante ligados a grupos familiares, ¿sí? Cuando hablamos del capital privado nacional, ¿no? Eso vale aclarar porque hay otra gran fracción hay otra fracción del gran capital que es el capital extranjero, que eso se mueve con otra lógica, y bueno, el capital estatal ni que hablar, ¿no? Así que es un capitalismo el nacional no secularizado en algún sentido, digamos, que todavía arrastra la forma de Totalmente, linajes de... totalmente, porque además, si uno se pone a ver, la lógica del capital y la lógica de la familia son cosas como hasta en un punto medias contrapuestas, ¿no? Claro. Porque vos tenés que la familia tiene una lógica eh, de difuminación, ¿no? O sea, cuando vos tenés 10 herederos, bueno, esos 10 herederos te fragmentan una estancia en un montón de campitos, ¿no? Y la lógica del capital, por el contrario, es una lógica centralizadora, concentradora, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo los grupos familiares lidian con digamos, cómo esas dos lógicas se, este, se conjugan? Es como algo ahí interesante de estudiar y de ver, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos un capitalismo familiar, dinástico, porque en algunos casos son familias empresarias de cuarta, quinta generación, o sea que ya de principio del siglo XX o fines del siglo XIX que vienen arrastrando, y además porque, digamos, ese capital se va transmitiendo vía herencia, que es seguramente uno de los mecanismos menos meritocráticos que existe en la sociedad, ¿no? Esa idea de que digamos, de que el capitalismo es un sistema que en definitiva fomenta la meritocracia. Bueno, el capital, por ejemplo, se distribuye de una forma muchísimo peor que lo que se distribuye el ingreso, ni que hablar, y creo que se distribuye incluso la riqueza. O sea, que la riqueza siempre es algo que se distribuye peor que el ingreso. Bueno, la herencia se distribuye todavía peor. Como Claro. que eso da un poco ahí la pauta de justamente esa, digamos,
da la pauta de cómo opera, cómo se reproduce este capitalismo familiar, que es un gran reproductor de desigualdades, ¿no? En definitiva. Claro, y que va contra todo el relato meritocrático, que es como un relato bien del capital, de la burguesía, en esta idea de que si queremos podemos, si todos nos esforzamos vamos a llegar a algún lado en algún momento. O sea que no le hicieron Claro, laburando. claro, ese relato estuvo muy alimentado en el Uruguay, digamos, en un momento donde un país con poca gente, con mano de obra inmigrante, y por tener poca gente con altos salarios, ¿no? Estamos hablando del principio del siglo XX, y donde muchos de los inmigrantes que llegaron lograron hacer un mínimo capital y empezar a transformarse en comerciantes o pequeños industriales y después de alguna manera aprovechar determinadas ventajas y circunstancias que ha dado la historia y transformarse en grandes capitales. De hecho, varios de los grandes grupos familiares que tenemos hoy en día tienen una historia común con eso, ¿no? No sé, por decirlo, el grupo Milos, el grupo Strauch, son inmigrantes que llegaron, inmigrantes calificados que llegaron con una mano atrás y otra adelante, ¿no? No son grandes grupos empresariales que vinieron de Claro. Europa. Entonces, digamos, ese relato meritocrático, del ascenso social, está bastante alimentado un poco por ese Uruguay que no tiene nada que ver con el Uruguay actual, ¿no? O sea, un trabajador no se transforma en un terrateniente, un trabajador calificado difícilmente se transforma en un terrateniente de buenas a primeras o en un gran industrial, ¿no? Es un mito de Porque los origen que ya no niveles, se verifica. y sí, que claramente ya no se verifica, ¿no? Porque los niveles de concentración del capital son otros, ¿no? Y los niveles de la relación entre la cantidad de trabajo y capital que uno tiene, que uno necesita para montar o iniciarse en un sector de actividad son otras que las que había hace 150 años, ¿no? Claramente. Sabés que de hecho el otro día pensaba sobre el tema del derecho a propiedad, el derecho de propiedad, ¿no? Que es algo que el discurso de las élites siempre pone arriba de la mesa, ¿no? La propiedad como un derecho inviolable, un derecho sagrado. Ahí me preguntaba si en realidad el Estado lo que hace es garantizar el derecho a propiedad, o lo que hace el Estado es, o sea, garantizar el derecho a la propiedad, o lo que hace el Estado es garantizar el derecho a mantener la propiedad que ya se tiene, pero no a tener propiedad. Porque en realidad, como decía el viejo barbudo, el 99% no tiene nada, digamos, en términos de propiedad de medios de Sí. producción, ¿no? O sea, la propiedad es un privilegio de un 1%, pero sin embargo pareciera que tiene un estatuto el derecho de propiedad como el derecho a la vida, el derecho a cuestiones mucho más básicas, ¿no? Y sí, vos fíjate que si, o sea, si ponele, ¿no? Poniéndonos como en lógica, siguiendo una lógica del capital, diríamos, bueno, si de lo que se trata es garantizar el derecho de propiedad, yo creo que si uno de los primeros movimientos que tendríamos que hacer es que todas las empresas existentes en el Uruguay sean empresas abiertas, cotizantes en bolsa, y que coticen el 100% de su paquete accionarial, ¿no? Entonces, donde todos podamos ir a comprar acciones de las empresas, siguiendo una lógica capitalista, ¿no? Claro. Eso jamás va a suceder, ¿no? Incluso las empresas que hoy día cotizan en bolsa, que son muy poquitas, las que cotizan en la bolsa de Montevideo, muchas veces cotizan un pedacito muy chiquito, o sea, venden un porcentaje muy minoritario de sus acciones, ¿no? Entonces, digamos, los cambios de propiedad que pueden surgir por ahí son mínimos, digamos, eso no es ningún mecanismo democratizador de la propiedad, ni mucho menos, ¿no? ¿Cuáles Si vos tenés son? una empresa y lo que pones a cotizar son el 2% de las acciones, Sí, sí, no tiene ningún... sí. Grupos económicos. ¿Cuáles dirías que son los principales grupos económicos que hay que atender o hay que entender para entender la lógica como de la crema uruguaya, de la crema económica uruguaya? ¿Y en qué sectores están ubicados? ¿Qué vínculos tienen con otros sectores? Bueno, los grupos económicos digamos, por definición, ¿no? O por lo general tienden a ser, o sea, son un conjunto de propietarios, en el caso uruguayo son más bien familias, ¿no? Que lo que hacen es tener como los huevos en distintas canastas, ¿no? O sea, es tener inversiones diversificadas en distintos sectores. En algunos casos esos sectores están integrados, ¿no? O sea, un grupo que tiene, yo qué sé,
producción agropecuaria, un frigorífico y, no sé, carnicerías y venta al exterior, por decirlo así, ¿no? Esa hay una integración vertical. Pero después hay, digamos, diversificación no relacionada, ¿no? Cuando un grupo invierte, no sé, en una textil y en, no sé, y en una aplicación de internet, ponele, yo qué sé, ahí no tiene nada que ver una cosa con la otra, es una estrategia de diversificar riesgos, ¿no? Eh, si me preguntás cuáles son los grupos económicos más grandes del Uruguay, yo claramente no sé decírtelo, pero me imagino que hay algunos grupos bastante importantes. Te digo claramente no sé decírtelo porque eso implica un trabajo de estimación de capital que es muy complicado de hacer. Es muy complicado de hacer por un tema de acceso a la información. En Uruguay el acceso a la información sobre empresas y sobre el capital, sobre la propiedad en general, es muy restringido, muy difícil de acceder, e incluso es un secreto de Estado a ese punto. O sea, si uno pide por la ley de información pública, digo un secreto de Estado, de verdad lo digo, ¿no? O sea, si uno pide por la ley de información pública, pide cuáles son los propietarios de las sociedades accionariales, de tal y cual sociedad accionarial, nada, le van a decir que no, que eso no es una información que está por fuera de la información que se puede brindar amparado en esa ley de acceso a la información pública, ¿no? Y creo que es esa, secretos militares, patentes y creo que alguna otra cosa más. O sea, hay 3 o 4 cosas que no te las pueden dar, por más que vos las pidas, y una es esa, una es la composición de las sociedades anónimas, que es la mayoría de las grandes empresas uruguayas, ¿no? Entonces, digamos, ahí tiene la pauta de, y también porque hay pocos estudios de esto, ¿no? Porque, digamos, el acceso a la información es matador, ¿no? Y se trabaja con muchos supuestos, con mucha hipótesis, con muchos informantes calificados, pero claro, eso es complicado. Así que entonces yo no sabría decirte a ciencia cierta cuáles son los grupos más grandes. Imagino que hay algunos grupos bastante, imagino no, tengo indicios para pensar que hay algunos grupos bastante fuertes. Por ejemplo, el grupo TEI es un grupo diversificado en la producción lanera, la producción forestal, tiene una parte de PM, a partir de allí, digamos, controla otras empresas que tienen que ver con logística y sistemas portuarios, y está diversificado a otros países, también a Paraguay, tiene producción ganadera, en fin. Eh, Hay otros grupos que vienen de lejos, que si bien vienen en un cierto declive, igual controlan empresas que son muy importantes en Uruguay. Por ejemplo, el grupo Mailos, controla la tabacalera Montepaz, la Republicana, y es además accionista, es un gran terrateniente, son grandes terratenientes. Bueno, tenemos los grupos vinculados a los medios de comunicación, que también están diversificados, los tres al sector agropecuario, son grandes tenedores de tierra además, las familias Romay, Cardoso y Fontaine de Feo. Romay Canal 4, Eh, Cardoso Canal 12 y Búsqueda, y después, y De Feo Canal 10. bueno, después podemos tener algunos nuevos jugadores. Sí, y Cardoso, bueno, Cardoso es un caso ahí interesante porque es además el principal accionista del Grupo Disco, ¿no? El principal Claro. accionista nacional, porque en realidad el principal accionista del Grupo Disco es un grupo extranjero, pero Que el grupo Disco tiene el accionista Devoto, nacional, tiene entonces Shant ahí y tiene Disco. tiene Shant, ahora vendió, claro, tiene una parte de Shant, una parte de Disco, vendió Devoto, y tiene, digamos, después tiene diversificación en tierras y en medio de comunicación, ¿no? Canal 12, y en búsqueda, ¿no? O sea, ahí vemos un grupo claramente diversificado, ¿no? Porque no tiene, digamos, son actividades no relacionadas entre sí, ¿no? O sea, el supermercadismo, la actividad agropecuaria y los medios de comunicación son cosas que no tienen una relación técnica entre sí, digamos, ¿no? Pero bueno, después hay otro grupo, ponerle ahí en la harina y en la producción de aceite también, hay una concentración bastante grande en manos de una familia, la familia Gar, que tiene, digamos, que concentra Uruguay,
San José, que es el principal molino del país, y ahora compró un molino de Dolores. O sea que debe andar, no lo tengo estimado si es cierta, pero debe andar arriba del 50% de la molienda de trigo en el país. Y además controla la única aceitera pesada en Uruguay, ¿no? Que es la Cousa, ¿no? O sea, son los propietarios de Cousa. Eh, digamos, hay más, ¿no? Uno podría decir, bueno, después hay algunos, digamos, grupos emergentes de no hace mucho, yo qué sé, los vinculados a Zona Franca, Dobat, el Ecueder, que está vinculado a todo el negocio de desarrollo inmobiliario. Digamos, sí, seguramente esos también son grandes grupos. Como te digo, los problemas de información lo que dificultan es estimar el volumen o la cuantía de capital que hay detrás de cada uno de estos grupos, ¿no? Pero todos estos que te nombro son grupos grandes, ¿no? Hay un común denominador, por lo que estás diciendo, que tiene que ver con un anclaje en el sector agropecuario, o sea, un elemento de base que es la condición rentista, apropiación de renta agraria, y después una diversificación hacia Sí, áreas estratégicas, hacia áreas del comercio, la industria, e incluso hacia áreas como los medios de comunicación, que son, sí. además de un negocio, son un factor de poder fundamental, ¿no? Y lo que te quería seguir preguntándote por el tema de la banca, que vos ¿Sabés planteás ahí, que, sí, sabés que medio te estoy cortado, escuchando medio mal, ahí volvió, medio cortado, sí. Ahí volvió. sí, no te preocupes No, porque, igual quería hacer una acotación con lo que dale, dijiste. Quería hacer una acotación con la línea de razonamiento que venías planteando. Que sí, es así, como decís vos, o sea, hay como hay un apoyo en el sector primario, ¿no? O en el sector rentista, así, ¿no? De tener tierra, ¿no? Este, pero lo interesante de todos estos grupos es que la acumulación de capital grande se hace primero en otro sector, que no es el sector agropecuario, y después parte de los excedentes se empiezan a colocar en renta de la tierra, sí, en propiedad de la tierra. O claro. sea, vos tenés un grupo como Milos, ¿no? Que ahora, digamos, la herencia ha como fragmentado bastante la propiedad, pero los Milos siempre fueron grandes, grandes terratenientes. Pero en realidad, este, los primeros no eran terratenientes. Los primeros lo que hicieron fue justamente desarrollar el negocio del tabaco en Uruguay y ser, digamos, de alguna manera la empresa líder en tabaco en Uruguay. Parte de esos excedentes que obtenían de la industria tabacalera los empezaron a invertir o a poner en tierra. No sé, te pongo otro, los Servino, que hasta hace poco era presidente de la ARU, también, ¿no? O sea, digamos, la actividad principal empieza con el papel, de los grupos que integraban Fanapel, que es una empresa muy grande, hasta que cerró, ya la habían vendido ahí, pero empezaron ahí. Y bueno, también parte de los excedentes empezaron a reciclarlos en comprar tierra. No sé, hay varios casos más, los Strauss, este, que digamos, no es que el origen está en la tierra, sino que la tierra es como digamos, una consecuencia de la acumulación de capital en otros sectores. Eso tiene bastante sentido porque si uno ve las empresas, por ejemplo, las empresas industriales, las empresas industriales por lo general son capitales mucho más concentrados y por lo tanto obtienen excedentes mucho mayores en términos absolutos que lo que son las empresas agropecuarias. Por lo menos hasta los 80, 90 del siglo XX era así. Después hubo toda una transformación en el agro, entre otras cosas, de escala, de intensificación de capital, en fin, que ahora puede ser que una empresa agrícola grande se asemeje en volumen a lo que es una empresa industrial. Pero yo te diría que durante todo el siglo XX las empresas industriales eran, por lo general, empresas mucho más grandes que las empresas agropecuarias. Sí, en personal, sí, 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 sí. es lógico que y en capital y en excedentes también. Es lógico que parte de esos excedentes generados ahí después se hayan invertido en el agro porque es una inversión segura, digamos, ¿no? O
sea, la tierra es un activo mucho más seguro que un activo financiero. Eh, Puede obtener una renta que por lo general siempre está arriba de la tasa de interés. Entonces, digamos, digamos, es una colocación bastante segura, ¿no? Y además en un país como el Uruguay, que digamos, sus ventajas comparativas, su sector, digamos, su sector de punta, o el que está en la frontera, es el sector agropecuario, justamente, bueno, invertir en el sector agropecuario nunca está de más, ¿no? Digamos, vos sabés capaz que si invertís en, no sé, en tecnología de la información te puede ir bien o te puede salir para la mierda, pero invertir en el agro, siempre más o menos te va a andar bien. Hay como un repliegue a la tierra entonces, por lo que estás diciendo. Sí, sí, y sobre todo después en lo que yo he observado que después de los 90 sobre todo hay un repliegue grande hacia la tierra. Eh, pro- Eh, o sea, grupos que antes eran netamente industriales o industriales y comerciales empiezan a diversificarse hacia la tierra. Es interesante esto que decís, porque también habla como de cierta pérdida de potencia del capital uruguayo, ¿no? Que bueno, que al final se resguarda en lo que es seguro, en lo que le va a dar Sí, réditos. Y quizá incluso sí, 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 tal cual. uno podría pensar que el capital uruguayo nace de la propiedad de la tierra, nace de su inserción agroexportadora, de la venta de lana, de cuero, después de carne, hace una especie de temporada industrial en lo que es la industrialización sustitutiva de Sí, importaciones, pero eso también entra en un declive, sí, entonces se reconfigura, quizá volviendo a la semilla, que es su condición de rentista, ¿no? Digo, es un bolazo sí, sí, pensando sí. en el ciclo largo de la propiedad uruguaya, ¿no? Que parece importante esto que decías, porque esto de como que el capital en realidad no es que es el tipo que puso una zapatería hace 50 años y se dedicó a hacer zapatos toda su vida, sino que en realidad es como gente Claro. que tiene propiedad, tiene capital y lo que hace es buscar la manera de que esa propiedad se mantenga reproduciéndose, es decir, que los capitales se reproduzcan, ¿no? Y lo Sí, que se transfiere es el ser propietario. sí. Sí, o sea, en el origen, como yo te decía, sí, no hay mucho de eso, el que puso, no sé, ponerle los dueños de ahora de Crystal Pet, que es una de las principales empresas exportadoras privadas y que que es una empresa que se dedica a hacer envases de plástico, la mayoría de los envases de refrescos y que incluso tiene plantas industriales en Brasil, ¿no? O sea, produce acá, pero también tiene sus plantas industriales en Brasil, o sea, un grupo ya regionalizado, por lo menos, no sé si transnacionalizado, pero sí regionalizado. Este, sí, claro, vos lees la historia y claro, es un inmigrante italiano que llega, que sabía soplar vidrio y empezó con tres más y 20 pesos a hacer botella. Lo agarró el modelo Easy y el tipo aprovechó la volada y terminó siendo un industrial ahí de punta, terminó formando Cristalería del Uruguay, que es una empresa emblemática del Uruguay fue. Claro. Y bueno, y después cuando llegó el plástico, se reconvirtió al plástico y chavo el vidrio. Y en el medio sí, compró estancias y todo, ¿no? Pero, digamos, sí, en el origen, digamos, hay un poco de eso, como yo te decía, ¿no? En el origen está un poco ese cuento del inmigrante calificado, ¿no? Un tipo que llega, que se sabe hacer vidrio, bueno, no es cualquiera, no es un inmigrante, no es mano de obra calificada que empieza a llegar al Uruguay en un país con 150.000 personas, ¿no? O sea, Claro. hay que ver eso, ¿no? En el país de 1900 tenía 200.000 personas, creo, era una cosa muy poco poblada. Entonces, en el 1800 y pico, perdón. Entonces, nada, ahí, digamos, sí, cualquiera se hacía pequeño industrial o comerciante. Pero claro, sí, después sí, es como decís vos, ¿no? Uno ve, por ejemplo, que hay ingresos, porque uno ve que hay ingresos digamos, al top de los grandes capitales nacionales, que por lo general son capitales que están en algún sector y que, bueno, que ese sector de repente empieza a ser un sector de punta o empieza a crecer, ¿no? Por ejemplo, el sector
tecnologías de la información, o en su momento capitales que invirtieron en la pesca, en un momento que el sector pesquero creció muchísimo, entonces hicieron grandes capitales como los Fernández de Fripur, en fin. Uno ve que hay ingresos, que hay movimiento, lo que uno no ve es que hay salidas, ¿no? Me explico, no hay de repente, bueno, vos ves un grupo que cayó en la ruina, supuestamente, pero en realidad seguir rastreando a algunos de sus miembros y todos quedaron bien colocados, ¿no? Digamos, quizá no con el poderío económico o el dominio del aparato productivo que tenían antes, pero todos siguen, digamos, ocupando piezas, siguen siendo empresarios, digamos, de alguna manera, o por lo menos, o terratenientes, ¿no? Si no empresarios terratenientes. Claro, Eso surge cuando uno rastrea, por ejemplo, grupos que uno piensa que se fundió en el 80 y ve que hay miembros de esos grupos que siguen siendo todavía gente importante, ¿no? en el ciclo de vida del capital industrial, el que pierde en la fase de caída no es el capitalista que se reconfigura, sino es el obrero que pasa a ser un obrero pauperizado de la periferia, de un trabajo más precario, o sea, pierde su Sí, inserción industrial, ¿no? El caso de cristalerías que y comentaba sí, sí, es interesante sí. porque cristalerías termina siendo en vidrio, ¿no? Claro, bueno, y termina siendo apoyada en incluso apoyada en una parte por las familias Jarcar, que eran los propietarios de vidrio, los propietarios de cristalería, perdón. Cristalerías. Y ahora en vidrio está fundida con deudas y que con futuro incierto, ¿no? Mm. Que, Sí, 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 sí. que de hecho también plantea, creo yo, un debate interesante sobre cómo, qué pasa cuando la clase obrera lo que hace es socializar, digamos, en el sentido del trabajo cooperativo autogestionado, lo que en realidad es la chatarra, en términos industriales, ¿no? De Sí, un sector que ya se abandonó por el capital porque ya era poco rentable en el marco de la nueva reconfiguración del capitalismo global, entonces, sí, ese es todo un tema, es todo un tema eso. Sí, digamos, es un tema como que tiene muchas aristas, por eso como que pero digo, claramente digamos, la actividad cooperativa o asociativa o de recuperación de empresas tiene como un papel político central, ¿no? Importantísimo para la acción política de la clase trabajadora, ¿no? Porque es, en definitiva, empezar a gestionar los medios de producción, que no es moco de pavo, ¿no? No es pavada. Digamos, no es el que crea que eso es una tarea chota o que la resolvemos cuando no es sí, sí, así. sí. O sea que tiene todo, o sea, tiene todo ese desafío ahí planteado. Tiene, por otro lado, digamos, como el desafío o lo loable de estar planteando como un sistema alternativo, democrático, ¿no? Porque, digamos, creo que lo más antidemocrático que existe o la célula más antidemocrática de la sociedad es la empresa privada, ¿no? O sea, es una cosa necesariamente jerárquica, donde no hay, digamos, si hay un lugar donde no hay toma de decisiones colectivas, es La eso, ¿no? O empresa y la sea, familia. bueno, sí, Quizás ya no sí, tanto, está bien, pero pero ponerle que la familia se está democratizando un poco, ¿no? La empresa privada no, la empresa privada siempre va a ser un feudo necesariamente antidemocrático, ¿no? O sea, nadie, con eso no puede defenderlo nadie, ¿no? O sea, una empresa jamás va a ser, o sea, una empresa capitalista es necesariamente antidemocrática, tiene un directorio, una gerencia, y la gerencia baja para abajo. Entonces, digamos, cuando se habla del sector productivo, yo que trabajo ahí un poco en la academia con esos temas, cuando se habla del sector productivo se habla de los empresarios, ¿no? Que son una parte ínfima del sector productivo. Es interesante eso, pero el claro. sector productivo en realidad está dominado por un grupo muy pequeño, ¿no? Y en realidad la mayoría de las personas que integran el sector productivo, que son la gente que trabaja en las empresas, digamos, no responden por lo que hacen las empresas. Entonces cuando se trabaja con el sector productivo, se trabaja con los empresarios. Es algo como bastante interesante. Eh,
Pero no, no me acuerdo que vino toda esta digresión ahí de la democracia, de la empresa No me democrática. acuerdo, pero está Ah, buena estamos igual. hablando de la autogestión, Ahí va. estamos hablando de la autogestión, bien. No, y después tiene todo ese problema que no es un problema de la autogestión en sí mismo, ¿no? Pero es un problema de cómo se ha dado, cómo se han llevado algunos emprendimientos, pero no de cómo lo han llevado adelante los propios trabajadores organizados, sino de que, por ejemplo, eh, han de alguna manera intervenido sobre empresas que, como decís vos, ya estaban de alguna manera descartadas por el capital, ¿no? Después tenés Envidrio, pero tenés, por ejemplo, que hubo un montón de grandes empresas recuperadas de la rama textil, cuando ya la rama textil estaba tecleando totalmente, tecleando por las condiciones internacionales, ¿no? O sea, digamos, eh, China. no era un tema ahí de gestión particularmente de la empresa, claro. Entonces, vos querés hacer hilados, digo, puedes hacerlo en una escala mucho más pequeña que la que decías antes, no vas a emplear 500 personas como empleabas antes, seguramente, porque si lo que te propones hacer es eso, vas a estar compitiendo con un monstruo como China o Indonesia o Tailandia, ahí no puedes competir, o sea, tendría que tener unos niveles salariales bajísimos, ¿no? Entonces, eh, y bueno, después otro caso también ahí es FUNSA, ¿no? Digamos como que logró recuperar bastante, también a una escala mucho más chica de lo que era, de lo que originalmente era FUNSA, pero que claro, también muy, muy complicado por eso mismo, ¿no? Porque estás desarrollando un emprendimiento industrial en el marco de un país que está cerrado a la política industrial, o que su política industrial es la agroindustria y hacerle tres pavadas a lo que sale del campo, pero no es valor agregado complejo ni tiene políticas diseñadas para eso, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay todo un tema, ¿no? Y sobre todo porque es un tema que a veces se aprovecha, digamos, como para decir, para fundamentar lo otro, ¿no? Como para decir, bueno, vieron cómo es necesario que exista el empresario, ¿no? O sea, Claro. vieron cómo es necesario que cuando los trabajadores que tienen las cosas no les sale bien, porque bueno, porque en la producción hay roles diferenciados, una cosa son los trabajadores, otra cosa es el empresario, es un papel central y cardinal ahí, porque es el que innova, el que arriesga, ahí empieza entonces a toda la cuestión ideológica, defensa del empresario. Sí, 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 son... Lo que vos decís me lleva a pensar esto como uno ve, cree que el empresariado, por llamarlo de alguna manera, pero quizás sea mejor hablar como del patriciado, como de las clases acomodadas, los sectores ociosos. No sé, hay otra denominación, creo, porque uno habla de empresariado y pareciera que le está atribuyendo como cierto empuje vital dentro de la economía, cierto, como que si fuera una clase que tuviese algo así como algo parecido a un proyecto nacional, que quiere innovar, que quiere producir empleo. Y en realidad, si vos te pones a mirar un poco cómo se reproduce ese sector, vos lo que ves que en realidad la principal preocupación, esto es una hipótesis en realidad, no es una contratación de nada, sino que la principal preocupación de este segmento social es mantener su posición de privilegio de clase, digamos, es decir, mantener su condición de propietarios de la manera que sea, en el sector que sea, pero ostentando como esa posición relativa dentro de la sociedad de clases, ¿no? Estás escuchando mal por tu cara, por lo que veo. No. Ah, entonces no No. estás de acuerdo. No, te estaba siguiendo bien, me pasa, Ahí va. es la cara de concentración. Este, no, estaba pensando cuando vos hablabas, estaba pensando en que, digamos, es importante, creo yo, separar un poco ahí la paja del trigo, ¿no? Que cuando hablamos del empresario nacional, ¿no? Muchas veces hablamos, la mayoría de los empresarios nacionales son empresarios muy pequeños y que en que la mayoría de los casos, ¿no? Son empresarios que se confunden incluso su rol de empresario con su rol de trabajador o de asalariado, ¿no? No sé, el dueño de la panadería a la esquina de mi casa. Y bueno, formalmente puede ser un empresario porque es el dueño de la panadería, pero
loco labura 12 Claro. horas ahí adentro y labura a la par del resto, digamos, o sea, y digamos, no sé cuánto de su ingreso proviene de utilidades que pueda tener sobre la panadería, pero me imagino que es básicamente un salario, ¿no? Entonces, digamos, o pensemos en la producción familiar, la producción rural familiar, o no sé, hay un sector ahí bastante grande, ¿no? Bastante grande en número, ¿no? En cantidad de personas cuya ocupación es esa, que están en un límite ahí muy, digamos, que yo tiendo a asociarlo más a un trabajador, digamos, que netamente a un empresario, ¿no? Y después yo creo que está digamos, puede haber una zona gris ahí, y después está el gran capital nacional, que hay que ver qué tan gran es también, ¿no? O sea, en términos regionales, o sea, yo creo que en el Uruguay hay muy poquitos grupos económicos de esos grandes que nombramos al principio que tenga, que sea un jugador a nivel regional, ¿no? Son poquitos. Y jugadores ahí medio pelo, ¿no? Pero bueno, me parece que esa distinción está buena hacerla, ¿no? Digo, está bueno para aclarar los términos, que estamos hablando de eso cuando hablamos del empresariado, de eso de que se reproduce en círculos cerrados y que es como una especie con elementos medio dinásticos, eh, con eso que no dijimos, pero que tiene mucho eso de que hereda el primogénito varón y en realidad cuando justo hereda una mujer, el que en realidad hereda es el cuñado El yerno. del, del narrador, el yerno, ahí va, o sea, toda esa lógica está, una lógica muy patriarcal, pero en eso estamos hablando, digamos, yo creo, de los grandes grupos, ¿no? Cuando hablamos de ese empresariado más chico, ahí estamos hablando de una zona muy móvil entre lo que es el trabajador asalariado y el cuentapropista, bueno, el empresario chiquito, pero que sigue siendo una parte de su ingreso enorme, es en definitiva salario. Digamos, es importante hacer esa distinción, creo. Pero sí, cuando hablamos del gran empresariado nacional, sí, yo creo que está lo que decís vos, ¿no? Y que en definitiva esta forma de organización en forma de grupo económico lo que permite es justamente desarrollar una estrategia de adaptación a los distintos contextos que se van sucediendo, ¿no? Entonces de repente el país está para la actividad agropecuaria y la exportación y se ponen toda la camisita a cuadro y empiezan a pelear por el tipo de cambio alto y no sé qué, y de repente el país se cierra y hay que, no sé, y hay que empezar a hacer industria y no sé qué, son todo industriales, ¿no? O sea, arrancan todo para la fierro. O sea, no tiene sector el gran capital se mueve y de alguna manera su forma de organización está en grupos económicos diversificados, lo que le permite, o lo que está mostrando es eso, ¿no? Adam Smith decía que el alma del capitalista es la tasa de ganancia. Bueno, sí. Sí. Ese sector que vos decís, que del trabajador propietario, ¿no? El que trabaja, pero a su vez es un propietario, el panadero, el almacenero, el cuentapropista, más o menos es un 25% de la población económicamente activa, Claro, ahí aproximadamente. tenés. Y Claro. el segmento con empresas con 10 o más empleados es aproximadamente un 4% de la población económicamente activa. O sea que vos podrías ubicar a lo que podríamos llamar una burguesía que vive de su capital, no de su trabajo, Ujú. es 5% de la población económicamente activa. Después tenés lo que clásicamente se Y llamaba tenés pequeña gradientes burguesía, ahí, ¿no? por supuesto. Y tenés gradientes porque vos, no sé, vos pensás, no sé, en un sector como el industrial, que es, no sé cuánto anda ahora, pero andaba en un 12-15% del PBI. Vos agarrás las 100 empresas más grandes del sector industrial y te explican el 65% de toda la industria. Claro. Las 100 empresas más grandes, son 14.000, ¿no? Hay 14.000 empresas en el sector industrial. 14.000, sí. No, 140.000, no me acuerdo ahora, pero son miles de empresas, Sí, vos sí. agarrás 100 nada más, 100 de esas miles, y te explican el 65% de la venta de toda la industria nacional. 140.000 Vas parece al agro,
agarrás 15 grupos, no me acuerdo el dato justo ahora, en los trabajos de Ollanzábal y Narmondo, ahí que está bastante interesante, que vos Grandes agarrás también, valores. grandes valores del tango, agarrás, creo que eran 40 grupos y te daba, no sé, un 20% de superficie, no Sí, sí, recuerdo sí, cuánto, sí. pero era también, o sea que ahí también tenés gradiente dentro del capital, ¿no? Y te da que hay, digamos, concentraciones muy grandes, ¿no? Bueno, agarrás el comercio y tenés que las grandes superficies que son 4 o 5, te ocupan el 30% del comercio minorista. Claro. O sea, no es pavada, o sea, pues son 4 o 5 grupos empresariales, ¿no? Que te ocupan el 30% de todo el consumo nacional, ¿no? O sea, del consumo, por lo menos digamos, alimentos, artículos de higiene, limpieza. ¿Sí? Un área estratégica, además, ¿no? El comercio minorista ¿Eh? es un área estratégica, el Bueno, abastecimiento de bienes salarios, digamos. claro, el abastecimiento interno, claro, viene salario, ahí está, una área estratégica. Agarrás, ponele, para agarrar el otro área estratégica, o por lo menos importante para pensar un país como Uruguay, agarrás las exportaciones y tenés que 10 grupos nacionales y 20 grupos extranjeros, o sea, 30 grupos empresariales, te explican más de la mitad de todas las exportaciones de Uruguay. O sea, 30 grupos empresariales y la mayoría de ellos extranjeros, además, Ujú. te explican, no sé, más de 4.500 millones de dólares exportados en el 2019. Pasemos a ese punto ahora. Extranjerización. ¿Qué ha pasado con la burguesía uruguaya en los últimos años en materia de extranjerización? ¿Ha sido fagocitada? ¿Está siendo fagocitada por el capital extranjero? ¿Qué Bien. pasó con la banca? Bueno, yo tengo una tesis ahí que la comentábamos antes de la filmación, que, bueno, que la burguesía uruguaya está en un declive tendencial, ¿no? O sea, que lo que podría ser una burguesía nacional uruguaya, o el capital privado nacional, el gran capital privado nacional, se encuentra en un declive y que es un declive que tiene como dos componentes, ¿no? Por un lado, es un declive absoluto, por así decirlo, ¿no? Porque en los últimos 10, 15 años el ingreso de inversión extranjera directa al país ha sido gigantesco, ¿no? Y por lo tanto ha desplazado el capital nacional de muchos sectores. La inversión extranjera viene al Uruguay motivada en su gran. Yo creo que hay dos, llega por dos lados, ¿no? Uno es motivada por el sector primario exportador, ¿no? Y de hecho eso está aplicando eso que decíamos antes, de la gran concentración en empresas extranjeras que hay de la canasta exportadora del Uruguay, ¿no? Que se instalan en el sector primario exportador. Y por otro lado, llegan empresas extranjeras que son parte de un negocio regional de algunas empresas que están vinculadas al mercado interno de los países. Por ejemplo, no sé, Fleischmann. Fleischmann tenía una sucursal acá que después cerró Colgate Palmolive, también una parte de todo lo que hace Colgate Palmolive en la región y todos los productos que abastecen, una partecita la hacían acá, que era en realidad empaquetar 3 o 4 cosas, le ponían industria nacional a eso, porque pero no se hacía más nada. Y bueno, eso es inversión extranjera también, que de alguna manera se explica por, por parte de los negocios regionales de abastecimiento interno que tienen algunas multinacionales y que parte viene a parar acá, ¿no? Pero el grueso grande de la inversión extranjera viene al sector motivado por el sector primario exportador, y sobre todo en esos últimos 15 años, un sector que tenía un crecimiento bastante grande. Lo que más o menos observamos ahí es que el capital extranjero es un capital que más concentrado, ¿no? O sea, más concentrado quiere decir que tiene una escala mucho mayor al capital nacional, una tecnología mucho mayor, y que por tanto en aquellos sectores donde viene a operar, tiene tasa de rentabilidad, tasa de ganancia mucho más alta. Ahí tenemos alguna estimación ahí al respecto, que trabaja con tasas de ganancia mucho mayores, ¿no? Entonces, ¿qué termina sucediendo al capital nacional que opera en esos sectores donde viene el capital extranjero?
y o se termina adaptando en una carrera en la cual difícilmente llegue, o se termina rezagando hacia otros sectores, o termina vendiendo las empresas que tienen esos sectores y se termina replegando hacia otros lados. Este, la mayoría de esas empresas exportadoras, una buena parte de esas empresas exportadoras ha llegado, extranjeras, ha llegado mediante compra de empresas que ya existían en Uruguay. Compraron Samán, compraron Cervecería y Maltería Paysandú, compraron Maltería Oriental, en fin, eran grandes empresas exportadoras que empiezan a llegar grupos extranjeros, empiezan a comprar, digamos, capacidad instalada que ya estaba, ya existía, digamos, ¿no? Claro que sobre eso ponen tecnología y eso es lo que las hace ser mucho más productivas que lo que opera el capital nacional. Entonces el capital nacional empieza a quedarse rezagado en términos absolutos porque llega una inversión mayor y además que se valoriza a una tasa mucho más grande, ¿no? Y empieza a quedar rezagado en términos, podríamos decir, relativos, quizás, que es que justamente empieza a salirse de aquellos puntos neurálgicos o claves, de aquellas arterias centrales del dominio del aparato productivo. Y el caso clave de esto es que el capital nacional se encuentra, o sea, a partir de la crisis del 2002 para acá, el capital nacional deja de tener una de sus ramificaciones claves, que era la banca, ¿no? Y eso yo creo que es un acontecimiento que pasó así como medio desapercibido, pero que dice mucho y muestra mucho de lo que es nuestra, digamos, del estado de situación que está atravesando nuestra clase, nuestra burguesía, nuestra clase propietaria, ¿no? O nuestro gran capital, para ser más preciso. O sea, antes la mayoría, una buena parte de los bancos, si bien tenían alguna presencia extranjera, estaban integrados por grupos nacionales, ¿no? Y lo que hacían esos grupos nacionales era, en buena parte, era financiar parte de sus empresas en la economía real, por decirlo de alguna manera, con créditos baratos que obtenían de sus propios bancos, ¿no? O sea, controlaban el ahorro nacional y podían desviarlo hacia algunos de otros sectores, digamos, con un capital barato, digamos, ¿no? Ahora, cuando vos dejás de ser, no es lo mismo ser propietario de un banco y ir a la puerta de tu banco a pedir capital que ser cliente de un banco, ¿no? O sea, la lógica cambia. Y más cuando sos cliente de la banca extranjera, ¿no? O sea, porque la banca privada en Uruguay es toda extranjera, ¿no? Y no es coparticipada ni siquiera, o sea, es banca extranjera, 100% capital extranjero. Con excepción del Banco República, pero bueno, el Banco República también es un banco estatal, o sea que, eh, digamos, ahí hay una pérdida importante, ¿no? Después el gran capital también empieza a estar rezagado del sector exportador, que eso en la historia económica del Uruguay ha tenido sus periodos, también ha habido periodos donde la canasta exportadora ha estado muy concentrada en grupos extranjeros, eso es cierto, pero es una canasta exportadora mucho menos diversificada que la de ahora, ¿no? Eso también hay que decirlo, y bueno, y volúmenes ni que hablar, mucho menores. Este, entonces, claro, el capital nacional empieza a estar cualitativamente rezagado también, ¿no? O sea, ¿y a dónde se va? Se va a operar a sectores que son o subsidiarios del capital extranjero, o intenta hacer algún tipo de asociación con el capital extranjero, o trabajan en algunos nichos que no son rentables para el capital extranjero, pero que de alguna manera el capital extranjero necesita, o se dedica al comercio interno, digamos, a abastecer o a hacer actividades que de alguna manera, eh, cuya boca de salida es el mercado interno uruguayo, que tiene un techo de crecimiento bastante bajo, ¿no? Entonces, digamos, de mantenerse esta tendencia, porque también ahora está planteado qué pasa con el capital extranjero en una fase de declive de la economía, si el capital extranjero también no empieza a salir. Pero en todos los escenarios lo que nos está mostrando es que en definitiva el gran capital nacional existe siempre una especie de resabio, ¿no? O sea, si puede tener una posición más alentadora es porque la economía nacional va a estar bastante sucumbida,
y por lo tanto recuperará en medida que el capital extranjero se vaya de algunos sectores. Y en medida que la economía empieza a crecer, a expandirse y algunos sectores empiezan a ser altamente rentables, claramente el capital extranjero va a volver a entrar. Entonces ahí de vuelta ese rezago del capital nacional. Capital nacional, el gran capital nacional, de alguna manera existe como en la especie de su impotencia, ¿no? Existe en una especie de letargo ahí, ¿no? Es un poco Un poco la que ibas a Perdón, decir. dale. No, es un poco digamos, la tesis que uno podría arribar, ¿no? Ahora, con todas las condiciones, digamos, en un mundo globalizado, digamos, que tiende a generar libre entrada y salida de capitales, eh, digamos, con ese tipo de regulación y en ese contexto, uno podría hacer digamos, esa sentencia sobre las perspectivas del gran capital nacional, ¿no? Por eso Esto, cuando, digamos, pensar un clave de desarrollo nacional eh, exclusivamente generando incentivos para el capital privado, es por lo menos complicado. es interesante eso que decís porque remite a una discusión estratégica fundamental. Y además, o sea, nos obliga a pensar en clave histórica todo esto, ¿no? Yo a partir de lo que estabas hablando pensaba en esta idea que ya plantea Marx en su momento, la tendencia a la centralización y concentración del capital como tendencia inexorable del propio modelo, del propio sistema, y que de alguna manera quizá estamos llegando a la etapa histórica, luego de 3 siglos y medio de capitalismo en el mundo, donde le llegó la hora al capitalismo nacional, ¿no? Donde se le pasó la hora al capital nacional en un sentido de escala, en un sentido de cuánto más van a sobrevivir esos estados que querían albergar el conjunto de producción de mercancías, la industrial, etcétera, y si no, vamos a una especie de división internacional del trabajo mucho más cruda, ¿no? Sí. Y un apunte importante que es que además a todo esto se suma que buena parte de esa inversión extranjera directa que entró en los últimos 15 años fue inversión de la región. O sea que eso como que en esa línea que decís vos, ¿no? De la cuestión nacional, como que deja un poco más de entrever ahí el carácter medio provinciano del Uruguay, ¿no? Porque ese proceso que vos estás diciendo, por ejemplo, es un proceso que se está dando, o que yo mencionaba respecto a Uruguay, es un proceso que también se está dando en Argentina, por ejemplo, ¿no? En Argentina también hay una extranjerización bastante importante, según lo que yo he leído, y el capital extranjero ha cobrado una centralidad en algunos puntos neurálgicos ahí de la economía, quizás no tanto al nivel de Uruguay, pero digamos como movimiento es similar. Y sin embargo nosotros acá lo que recibimos, más allá de recibir inversiones de centros capitalistas clásicos como Estados Unidos y Europa, pero recibimos una parte bastante grande de inversión extranjera de la región, ¿no? De grupos brasileros y argentinos que en la apertura económica lograron de alguna manera transnacionalizarse, por decirlo así. Y ahí vos tenés los frigoríficos brasileros, tenés, bueno, toda la industria de la cerveza y la maltería, que es bastante importante, está toda en manos de brasileros. Tenés grupos chilenos que han invertido en el rama del papel y la celulosa, tenés o sea, hay varias inversiones, bueno, grupos colombianos en el sector financiero, Sura, por ejemplo. Digamos, tenés varios capitales que son regionales, ¿no? Entonces, como que eso va ahí también dando la pauta de que, bueno, ahora en las fronteras económicas, los capitales nacionales de los países empiezan a salir y los nuestros salen acá nomás, ¿viste? Porque no, son capitales chiquitos en el contexto de lo que está saliendo, ¿no? O sea, un grupo criado en el Uruguay, incubado en el Uruguay, difícilmente sea un jugador global como puede ser un grupo incubado en México, o incubado en Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea,
con otro nivel, otra escala, ¿no? Incubado en la Argentina, ¿no? También. Que incluso, Entonces, ¿qué hacen los nuestros? Se van a Paraguay. Que es como claro, es el, claro, pero está buena esa idea, porque o sea, no se van solo a Paraguay, porque también se van a Brasil, se van a Argentina, tienen sus empresas ahí, compran campo por ahí también, y algunos han hecho cosas así bastante interesantes en cuanto a desarrollo y expansión capitalista. Pero por lo general, ¿cuál es el centro ahí, el atractor ahí? Paraguay. claro. Claro, que si vos te pones a pensar, sí, bueno, ¿con quién te elegís para pelear? Si tenés que elegir pelearte con los brasileños, con los argentinos o con los paraguayos. Te peleas con los paraguayos, ¿no? Porque, bueno, Capital hacen lo mismo. Van a Paraguay, que digamos es el sector virgen, ¿no? No tienen unas tasas de rentabilidad gigantescas, ni mucho menos, pero de alguna manera pueden seguir expandiendo ahí su capital, que en el Uruguay empieza a verse amenazado porque ya no empiezan a no poder competir, digamos, o empiezan a tener la sombra de otros actores, ¿no? Sí, o sea que estamos siendo fagocitados, pero por una burguesía subalterna a nivel mundial, ¿no? Ni siquiera por la punta de lanza del capitalismo global, sino... Ahora No, que, no tenemos ese honor. ahora que hablabas, entonces el dilema es banda oriental o provincia cisplatina. Sí, sí. O capaz que Liga de los Pueblos Libres. Esa me gusta más. Esa es ahí va, hacia eso es a lo que hay que caminar. Ese es el aliado por el libre. Pero si eso de banda oriental, me parece que no, No, ¿no? digamos. Banda oriental no. Yo voy más por la Liga de los Pueblos Libres Sí, yo que también. por sostener este invento uruguayés ahí que no, parece que no. Es todo un tema ese. Juan, para terminar, bueno, quedan abiertos un montón de temas, la verdad, porque con esto que planteabas de como de los pequeños capitales que operan en Uruguay, el rezago de la burguesía, el carácter dinástico, el carácter del capitalismo familiar, capitalismo de amigos, capitalismo también de prebendas, me imagino, ¿no? En un momento nosotros conversamos sobre Sí, esto. sí, Y ahí por ahí apareció la idea, creo que la planteaste vos, o no me acuerdo quién, no te quiero atribuir ideas que, para que no te hagas cargo de cosas que no dijiste, como que el gobierno del Frente Amplio en el gobierno había venido como a secularizar el capitalismo uruguayo, ¿no? Esto de terminar con el esquema de prebendas, que quizá no fue tal, quizá se mantiene la estructura de prebendaria del capitalismo de amigos que hay en Uruguay, pero como que quiso hacerlo laico, ¿no? Un capitalismo laico, que capaz que no le resultó, probablemente no le sí, resultó, sí, sí. pero fue un poco la apuesta, capaz, ¿no? En algún sentido. Sí, sí, yo creo eso, no sé si lo dije, pero creo eso, sí. Sí, sí. Eso de que decía, ¿cómo era el eslogan ese de Mujica? Un país de primera, Capitalismo y en ese serio. capitalismo en serio, esa Sí, cosa ahí, ¿no? Pero sí, 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 o sea, por lo pronto unificar tributo, claro, decir, bueno, se acabó pero es un proceso que ya se inicia antes, ¿no? O sea, que ya lo inicia, digamos, que ya lo inicia de la calle, ¿no? Pasa que es mucho claro, más terraja la calle, porque tiene que estar mucho más atado, digamos, Partido Nacional claro, es una cosa mucho más atada, esa aristocracia, esa, digamos, no puede llevar adelante una secularización seria del claro, capitalismo nacional. ¿Quién puede claro, llevar adelante una secularización seria del capitalismo nacional? Alguien que claramente no está atado, no está ligado a los sectores propietarios directamente, ¿no? claro, Y el Frente Amplio no es un partido ligado a los sectores propietarios. claro, Me podrá decir, sí, pero el Pepe los invitaba a comer, sí, está, sí. Pero, digamos, vos fijate, la cantera de donde recluta cuadros políticos del frente no es la ARU, ni la Federación Rural, ni la Cámara de Industria, ni no. Entonces digo, yo creo que en ese sentido sí, distintas reformas que hicieron a la ley de inversiones, digamos, lo que hace es que, bueno, digamos, regla para todo más o menos parecida. Eso termina con el lobby empresarial y no, viene UPM y te dice, te voy a subir 5 puntos del PBI y,
y sí, y vos le haces un tren y no sé qué más. Sí, claro. O sea, no termina con el lobby empresarial. Pero sí termina digamos, termina de terminar, porque ya digo, es un proceso avanzado antes, iniciado antes, ¿no? O sea, para tener una idea hay que pensar que nosotros veníamos de un capitalismo en los 60, 70, donde parte de la rentabilidad del empresario era ir a hacer lobby para que le suban el arancel externo, para que... Entonces llegás a los 90 con, no sé, con FUNSA tenía un 500% de arancel. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los neumáticos que producía FUNSA salían 5 veces más caro que un Claro. neumático que se producía a nivel mundial. ¿Y por qué vivía FUNSA? Porque tenía un arancel externo gigantesco producto de lobby. Cuando vos te planteas que vas a hacer que vas a hacer un Estado política y económicamente liberal, tenés que poner aranceles comunes, o cero o tendiente a cero, ¿no? Entonces, digamos, todo eso se va acabando, y se empieza a acabar en los 90, y yo creo que acá, que hay una gestión más seria en los últimos 15 años, más secular, se termina de secularizar, digamos, de laicizar el capitalismo. Que te diría también Este, que, Eso es mejor o peor, no sé, no tengo idea, pero que es un fenómeno que se da seguro, ¿no? porque tiene que ver también con el desmantelamiento de la ICI, ¿no? De la industria propia local, ¿no? Porque este arancel que vos nombrás Sí, de claro. FUNSA, en el fondo, Sí, vos decís, bueno, está, sí, es una forma prebendaria del empresariado de mantenerse, pero también es una sí, manera de mantener cierta sí, producción en local, por porque supuesto, por supuesto, por supuesto. No, por supuesto, no. Claro, yo no estoy en contra de alterar los precios del mercado, al revés. claro, Digamos, al revés, ¿no? porque si Claro. no terminamos El con tema es que, el tema es que le pedís acá. No, 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 claro, no, hay no. que Al revés. sacar ANCAP, Claro, claro, no, terminamos no, en no, eso, no, al revés. El tema es qué le pedís a cambio claro. al empresario privado que le subí los aranceles. Dos Si le últimas pedís a cosas, cambio sí. una política de productividad o muerte, y le decís, bueno, no te vas más a Miami y todos los mangos que te hace con esto, me los invertís y quiero que seas en 10 años Corea. Bueno, vamos arriba. Pero si los usás para irte a Miami y reventarte en Punta del Este, está. Eso me da pie para lo último que quería plantear, que es este tema de cómo la privatización de la economía uruguaya, ¿no? Los grupos familiares que controlan áreas estratégicas, etcétera, resulta también sumamente ineficiente para el desarrollo, pensando en un desarrollo nacional, pensando en más que en desarrollo, yo creo que ahora hay que pensar en clave de sobrevivencia nacional, ¿no? Pero ¿por qué es ineficiente? Esto que planteabas vos, ¿no? Bueno, está bien, hagamos un pacto de productividad o muerte. No te reventés los excedentes en porquerías, en cosas superfluas. Y ahí lo ato con un dato Claro. que también está fuera de agenda, que es la cantidad de activos que hay en el extranjero, propiedad de uruguayos, propiedad de privados en Uruguay. Que los datos del Banco Central, ahí yo hice unas estimaciones restando activos de reserva, restando negocios de empresas que se dedican al trading y otras cosas más. Te Y haces una banca para el desarrollo ahí. son 25.000 millones de dólares en activos en el exterior de capital uruguayo. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿No? Claro, exacto, es lo que vos decís. Con eso podríamos haber constituido una banca de desarrollo para sostener un mejoramiento de la condición de la inserción internacional en Uruguay, ¿no? 10 UPM te hace con eso. No, si Pero hacemos 10 fuera de joda. UPM, nos quedamos sin Río Uruguay. O sea, Bueno, no, pero haciendo abstracción del ambiente. No, lo digo jodiendo, pero digo para ponerlo en cifras ahí, ¿no? sí, Para sí, ponerlo en sí. números. Este, bueno, Juan, quedan pendientes un montón de temas, sobre todo el problema del capital, el pequeño capital, qué hace el Estado, qué hacemos, porque vos planteás un esquema de extranjerización como algo que va ocurriendo, pero la respuesta a eso, ¿cuál sería?
enfrentarnos a eso, reafirmar el capital nacional privado, que en realidad saca la ganancia para afuera, es pulverizar los capitales y hacer muchos pequeños capitales. Aparece Cabildo Abierto ahora, quizá como respuesta a esto, ¿no? Como una especie de burguesía rezagada y pequeña propiedad que se siente que está siendo aniquilada, ¿no? Por el esquema este internacional. Sí, bueno, eso es sintomático, ¿viste? Que yo creo que Cabildo Abierto y hay otras expresiones que no están en Cabildo Abierto, pero que expresan lo mismo, ¿no? Ovenir Sartú, Salle, ponele, todo eso expresa más o menos lo mismo, ¿no? Que es eso? Es como un capital nacional rezagado por las condiciones de competencia del propio capitalismo, pero que no puede ir sobre el propio capitalismo, y entonces va sobre, digamos, sobre un esquema que le permitía ciertas condiciones de estabilidad, y por eso reacciona contra cosas como, digamos, contra la secularización en sí misma, ¿no? Contra la secularización de la Claro. familia, contra la secularización de las relaciones más, o sea, como que avanza contra eso, reacciona contra eso, bien un capitalismo que está reaccionando y que está pidiendo como para volver para atrás, en Sí. el entendido de que ese tipo de circunstancias y de condiciones que son irreproducibles en el capitalismo actual, vuelvan, ¿no? Pero sin ver el verdadero problema que son ellos mismos, ¿no? O sea, que es el problema de ser un capital chico en un sistema capitalista. Te van a comer, ¿no? No te puedes quejar, o sea, son las reglas del juego del capitalismo. ¿Querés ser capitalista chico? Cagaste, la corta, a la larga, a la corta, a la mediana te van a comer. Sí, tenemos ese problemita estratégico, ni Sí, más ni menos. sí, sí. No, ni más ni menos. No, y Sí. aparte la clase No, trabajadora por eso, depende de ese capital. sí, sí, sí. De los dos, ¿no? Del extranjero y Y del nacional. Sí, sí, sí. sabés que Sancho Panza decía que su abuela le decía que en el mundo hay solo dos linajes, que son el tener y el no tener. Y sí. El de la A propiedad, veces el no- sí, los grises confunden ahí, ¿no? Más de lo que ayudan. exacto. Bueno, Pero en Juan, definitiva, es eso. bueno, Dejamos dale, por acá, la seguimos en otro momento. vamos arriba. Vamos arriba, un abrazo. Dale, 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 no va a faltar oportunidad. Dale, un abrazo.